Ha pasado un año desde que el mundo perdió a Alain Delon, aquel hombre considerado la encarnación misma de la belleza, el carisma, y esa frialdad a la francesa, imposible de imitar. Su muerte, aunque anunciada por la edad y la enfermedad, conmocionó al público. Pero lo más extraño fue el silencio. No hubo homenajes extensos por parte de la familia. No hubo revelaciones íntimas. Todo transcurrió con una discreción casi sospechosa. Y entonces, justo un año después, cuando todo parecía haber sido enterrado con él, su hijo, quien había guardado silencio durante todo ese tiempo, rompió el mutismo. No fue un recuerdo emotivo. No fue una anécdota nostálgica. Fue una verdad. Una verdad que quizás el propio Alain Delon nunca quiso que se pronunciara después de su partida. Para entender lo que ocurrió tras su muerte, primero hay que retroceder. Mirar de nuevo la vida y el legado que dejó Alain Delon, un monumento viviente entre dos mundos, el arte y la soledad. Alain Delon. Un nombre que evoca belleza, glacial porte solitario, y una época del cine que no volverá. No fue solo un actor, fue un símbolo cultural, la personificación del hombre francés, silencioso, afilado, fascinante, pero también lleno de aristas ocultas. Delon solía decir: «No necesito que me entiendan, con que no me olviden me basta». Y en efecto, el mundo jamás pudo olvidarlo. Nacido en 1935 en Sceaux, a las afueras de París, Alain Delon tuvo una infancia complicada. Sus padres se divorciaron cuando él era aún muy pequeño. Creció en la carencia afectiva, yendo de casa en casa del padre a la madre, luego con el padrastro. Aquella fractura familiar temprana dejó en el niño Delon una inseguridad profunda, algo que más tarde llevaría consigo a cada papel que interpretó. Su juventud fue tan intensa como los personajes que encarnó en pantalla. Abandonó los estudios, se alistó en el ejército y fue enviado con las fuerzas francesas a Indochina. Tras su regreso, hizo de todo para sobrevivir: camarero, mozo de carga, vendedor. Hasta que, por azar del destino, su aspecto irreal atrajo la atención del mundo del cine, pese a no haber pisado nunca una escuela de interpretación. Su carrera cinematográfica comenzó a finales de los años 50 y explotó apenas unos años después. Su papel en Plein Soleil 1960, adaptación de El talento de Mr. Ripley, consolidó su nombre, pero fue Le Samouraï 1967 la obra que lo elevó a la categoría de mito. En el papel del asesino, Jeff Costello Delon casi no necesitaba palabras, le bastaban la mirada y los gestos para crear una figura legendaria. Lo fascinante de Delon era que no actuaba como los demás. No gritaba, no sobreactuaba. Era hielo por fuera, pero un volcán latente por dentro. Esa contradicción interna atrapaba al espectador, impredecible pero hipnótico. Durante las décadas de los 60, 70 y 80, Delon fue uno de los actores más célebres y cotizados de Europa. No solo actuó, sino que también produjo, dirigió y construyó una imagen icónica: traje gris, mirada imperturbable, pistola en el bolsillo del abrigo y una sonrisa que rara vez se dejaba ver. Sin embargo, el resplandor de la fama siempre viene acompañado de sombras. La vida privada de Alain Delon fue una sucesión de historias tan novelescas como sus películas. Mantuvo una relación con la actriz Romy Schneider, una de las parejas más queridas de Francia, pero aquel amor se desvaneció entre la nostalgia y el arrepentimiento. Muchos consideran que fue la gran espina clavada en su alma. Más adelante, Delon tuvo hijos con varias mujeres, siendo 3 de ellos los más conocidos: Anthony Annouchka y Alain Fabien, nombres que con el tiempo se convertirían en el centro de una tragedia familiar. En el ámbito político, Delon generó polémica al expresar su apoyo a ciertos ideales de derechas y mostrarse crítico con la sociedad moderna. En cuanto a su visión de la vida, hablaba de la muerte con una extraña serenidad. En muchas entrevistas declaró que no temía morir sino ser olvidado. A medida que envejecía, se replegó en sí mismo, rechazó nuevos papeles y evitó toda aparición en los medios. En el año 2019, Delon sufrió un derrame cerebral y tuvo que ser hospitalizado de urgencia. A partir de aquel episodio, desapareció por completo del ojo público.
En el año 2022, le diagnosticaron un linfoma, una enfermedad maligna que afecta al sistema linfático. Su estado de salud se deterioró con rapidez hasta el punto de no poder valerse por sí mismo y requerir supervisión médica a tiempo completo. La mansión de Ducci, donde vivió durante más de 40 años, se convirtió en su última fortaleza. Le rodeaban altos muros, jardines, perros fieles y retratos que cubrían las paredes. Aquel lugar que una vez fue su paraíso se transformó en el refugio de un hombre que se retiraba del mundo solo y en silencio. El día 18 de agosto del año 2024, Alain Delon exhaló su último aliento en Douchy tras meses de lucha silenciosa contra la enfermedad. Falleció a los 88 años, sin estruendo, sin alardes, tal como vivió sus últimos días. El funeral se celebró 6 días después, el día 24 de agosto. No hubo ceremonias grandilocuentes, ni representación gubernamental, ni cámaras de televisión. Solo unas 50 personas cercanas, incluidos sus 3 hijos, asistieron a un acto íntimo oficiado por el obispo Jean-Michel Di Falco. Delon había expresado su deseo de partir en la más absoluta discreción. Su familia respetó su voluntad. La prensa francesa se encontró impotente para obtener información. Solo pudieron constatar un hecho durante todo el funeral: ninguno de los 3 hijos pronunció discurso alguno. No hubo agradecimientos ni homenajes públicos. Solo silencio absoluto. Ese silencio generó todo tipo de especulaciones. Algunos creyeron que era una forma de proteger la privacidad. Otros pensaron que algo se estaba ocultando, y así los susurros crecieron. Hasta que exactamente un año después, el hijo mayor, Anthony Delon, rompió el silencio que había mantenido durante 365 días. Pero tras aquella fachada brillante, las grietas habían comenzado mucho antes. Y cuanto más se acercaba el final, más visibles se volvían dentro de la misma familia que Delon siempre mantuvo a distancia con su gélido carácter. Detrás de una leyenda siempre hay historias que el público nunca conoce hasta que ya no se pueden esconder. Los últimos años de Alain Delon no fueron solo el ocaso de un cuerpo mítico, sino una sucesión de días turbulentos, marcados por tensiones y conflictos irreconciliables en el seno de su propia familia. Los 3 hijos, Anthony, Anushka y Alain Fabien, tenían cada uno su carácter, su pasado y una visión muy diferente del padre célebre que compartían. Mientras que Anushka era vista como la princesa predilecta de Delon, siempre presente en sus últimos años, Anthony, el hijo mayor, adoptaba una actitud reservada, distante, atrapado entre el afecto y el deber. Los desacuerdos dentro del clan Delon no eran nuevos, pero la situación se tornó pública y grave cuando su salud se deterioró notablemente a partir del año 2022. En ese momento se dijo que Delon ya no tenía la capacidad de tomar ciertas decisiones legales importantes. Y allí comenzó una cadena de denuncias, demandas y enfrentamientos no con extraños, sino entre los propios miembros de su familia. Anthony, en un gesto que sacudió a la opinión pública, presentó una petición judicial para que se investigara el cuidado que recibía su padre. Alegó que su hermana Anushka, quien vivía cerca y controlaba las decisiones médicas y financieras de Delon, había ocultado el resultado de las evaluaciones de competencia mental. Según Anthony, su padre ya no estaba en condiciones de tomar decisiones sobre su patrimonio, salud o herencia, y aún así seguía firmando documentos que al parecer beneficiaban a determinadas personas, y no se detuvo ahí. Anthony reveló que poseía grabaciones realizadas dentro de la mansión de Douchy. En ellas, Delon, con voz débil, pronunciaba palabras cargadas de amargura, a veces de desesperación, dirigidas precisamente a quienes más cerca tenía. Algunas de esas grabaciones lo mostraban reprochando a sus hijos e incluso a la ama de llaves, Hiromi Rollin, la mujer que fue calificada como la última amante secreta de Delon. La propia Hiromi se convirtió en el centro de otra batalla legal mediática. Fue acusada por los hijos, en especial por Anthony y Alain Fabien, de haberse aprovechado del aislamiento de Delon para manipularlo emocionalmente, cortar sus vínculos familiares y ejercer sobre él comportamientos abusivos durante sus últimos meses. Hiromi negó tajantemente todas las acusaciones y aseguró que cuidó a Delon con amor y total entrega. Anushka, la única hija, no se mantuvo al margen.
Respondió con firmeza alegando que su hermano Anthony se había aprovechado de la situación para presionar con el fin de obtener el control del patrimonio y del legado artístico de su padre. La prensa francesa denominó entonces esta disputa como una tragedia shakespeariana, hijos enfrentados, mientras el padre aún vivía pero estaba débil, silencioso y completamente incapaz de defenderse. La polémica se intensificó aún más cuando surgió información sobre un supuesto testamento secreto que Delon habría firmado en el año 2022. Según múltiples fuentes, dicho testamento otorgaba a Anushka el control total sobre la gestión de su imagen, derechos de autor y patrimonio artístico, excluyendo en gran parte a Anthony y a Alain Fabien de la herencia. Esto se consideró la gota que colmó el vaso, haciendo que la ya frágil relación entre los hermanos fuera irreparable. Sin embargo, nadie, ni siquiera la prensa, pudo verificar con claridad la legalidad de ese testamento, ya que todos los documentos estaban bajo reserva y aún no se habían presentado en juicio. Los abogados de cada parte, incluidos los que representaban a Delon cuando aún vivía, emitieron declaraciones contradictorias. Los medios solo podían reportar basándose en entrevistas escasas, publicaciones en redes sociales o testimonios de personas cercanas que prefieren permanecer en el anonimato. Durante todo ese tiempo, Delon no apareció en público. Las últimas fotografías mostraban a un hombre anciano con una mirada apagada sentado en medio del paisaje melancólico de la mansión de Douchy. No emitió ningún comunicado oficial sobre el conflicto entre sus hijos, y quizá ya no tenía fuerzas para hacerlo. El día en que Delon falleció, muchos pensaron que las disputas cesarían dando paso a un homenaje digno y respetuoso. Pero no, el silencio del funeral fue solo una superficie. Bajo esa capa las grietas seguían latentes. No hubo palabras públicas de ningún hijo, ningún discurso, ninguna nota de agradecimiento en la prensa. Solo mensajes ambiguos, fríos, incluso cargados de insinuaciones esparcidos por las redes sociales. Pasó un año y la opinión pública empezó a olvidar. Los medios asumieron que aquellos secretos quedarían sepultados junto al difunto. Pero nadie imaginó que sería Anthony, el hijo mayor que guardó silencio durante 12 meses, quien rompería esa quietud. Y lo que dijo no fue un recuerdo emotivo ni una disculpa, sino una verdad que dejó a Francia entera sin aliento. El silencio que envolvía la mansión de Douchy parecía haber enterrado todos los misterios. Pero justo un año después de la muerte, el hijo mayor de Delon, Anthony Delon, rompió inesperadamente ese mutismo y reveló lo que nunca se había contado. Un año después del fallecimiento de Alain Delon, cuando la opinión pública ya parecía haber dejado atrás los escándalos en torno a su familia, Anthony Delon apareció por sorpresa en un programa de televisión en directo, sin previo aviso, sin promoción, y aquella conversación cambió por completo la forma en que se comprendieron los últimos días del mito del cine francés. Anthony entró al plató con un traje negro sobrio, el rostro ya no el de un galán de antaño, sino el de un hijo, un testigo y un hombre que cargaba consigo una lucha interna de muchos años. El presentador apenas alcanzó a decir: «Hoy se cumple un año desde la partida del señor Alain Delon», cuando Anthony lo interrumpió con serenidad pero con determinación, y creo que ha llegado el momento de contar toda la verdad, no para atacar a nadie, sino para que él pueda descansar de verdad. Lo primero que Anthony reveló no fue sobre la herencia ni sobre el patrimonio, sino sobre la profunda soledad que vivió su padre durante el último año de su vida. Contó que tras el ictus sufrido en el año 2019 y el diagnóstico de cáncer en 2022, Delon prácticamente perdió la capacidad de hablar con fluidez. Se comunicaba principalmente con la mirada y con algunas frases cortas que solían ser quejas. «No sé lo que está pasando. Quiero tranquilidad. No me hagáis firmar más cosas». Anthony relató que intentó acercarse a su padre en varias ocasiones, pero siempre se encontró con obstáculos. Llamaba por teléfono, nadie contestaba. Enviaba cartas manuscritas sin respuesta. Cuando fui en persona a Douchy, me dijeron que estaba cansado y no recibía visitas. Y él estaba ahí detrás del cristal, sin poder caminar solo, sin poder hablar por sí mismo.
El relato dio un giro cuando Anthony mencionó unas grabaciones realizadas legalmente según él, en las que Delon expresaba su decepción y pérdida de confianza hacia quienes le rodeaban. Mi padre se sentía traicionado. Decía que ya no lo veían como a una persona, sino como a un activo que se iba desgastando. Un detalle que dejó al público estupefacto fue cuando Anthony afirmó que Alain Delon había solicitado la eutanasia. Según su testimonio en marzo de 2023, tan solo unos meses antes de morir, mantuvo una breve conversación con un médico sobre la posibilidad de terminar su vida de forma digna en Suiza. Ya no podía más, dijo Anthony con los ojos enrojecidos. No era solo el dolor físico, era el dolor de darse cuenta de que las personas más cercanas se estaban peleando por cosas que él ni siquiera había dejado. Tras aquella emisión televisiva, la opinión pública francesa se dividió. Muchos consideraron que Anthony había faltado al respeto al exponer información tan sensible sobre su padre. Pero otros lo interpretaron como un acto de valentía, una liberación no solo para Delon, sino también para el propio Anthony. Porque durante toda su carrera, él siempre fue el hijo, al margen, nunca plenamente reconocido por su padre, sin una relación cercana y constantemente etiquetado por la prensa como el hijo rebelde. Anthony no se limitó a contar su versión. También reveló que había entregado toda la documentación, incluyendo grabaciones, imágenes y reportes médicos, a su abogado. No buscaba fama ni un trozo de herencia. Quería una investigación independiente sobre el trato recibido por su padre y sobre cómo un icono cultural vivió sus últimos días como un ser invisible dentro de su propia casa. Poco después de la emisión, Anouchka Delon, la hermana menor a la que Anthony había criticado de forma indirecta, publicó una entrada en redes sociales, sin pedir perdón, sin explicar nada. Solo una frase: cada uno tiene su versión de la verdad, pero la verdad solo hay una. Esa publicación fue interpretada como un desafío. Pero también dejaba claro que las heridas en la familia Delon no se habían cerrado tras la muerte del patriarca, sino que al contrario, se habían hecho más profundas, más dolorosas. Los medios franceses se movilizaron de inmediato. Periódicos de referencia como Le Figaro, Libération y Paris Match no dejaron de plantear preguntas. ¿Acaso la leyenda Delon no murió en paz? ¿Acaso detrás de la fachada majestuosa y elegante de la mansión de Douchy se escondía un drama silencioso de poder, control y aislamiento deliberado? Algunos cronistas culturales calificaron esta historia como un espejo de la sociedad moderna, donde la vejez, la enfermedad y la fama pueden convertirse fácilmente en moneda de cambio incluso dentro de familias que aparentan estar unidas. Para los admiradores, lo más doloroso no es saber quién tenía razón o quién estaba equivocado. Es enfrentarse a la verdad de que Alain Delon, el hombre que hizo soñar a millones de espectadores, no tuvo un final digno de película. No hubo una sonrisa de despedida, ni una última palabra, ni un apretón de manos entre sus 3 hijos. Solo quedaron las disputas, las grabaciones, los mensajes fríos en redes sociales, y un padre eternamente en silencio. El testimonio de Anthony no solo sacudió a la opinión pública, sino que también obligó a mirar de nuevo todo el legado que dejó Alain Delon, no solo en el cine, sino también en forma de una pregunta persistente. ¿Cómo se recuerda al final a una leyenda? Alain Delon se ha ido. Las polémicas, las disputas y las acusaciones tras su muerte son solo la punta de un iceberg. Lo que queda, y tal vez lo más profundo, es la pregunta: ¿cómo se debe conmemorar realmente a una leyenda? En Francia y en muchos otros rincones del mundo, Alain Delon no era simplemente un actor famoso. Era una época, un modelo, un símbolo. Su rostro frío, anguloso, altivo, no solo ocupó la pantalla, sino que quedó grabado en la memoria cultural de generaciones enteras. Más de 80 películas, numerosos premios de prestigio, pero la carrera de Delon no puede resumirse en cifras. Él fue la encarnación de ese tipo de hombre que el cine occidental anhelaba, introspectivo sin ser débil bello, sin ser cursi peligroso, sin necesidad de levantar la voz. Él ayudó a redefinir el arquetipo del galán melancólico que tantos actores posteriores intentaron imitar sin jamás alcanzarlo.
Y sin embargo, la ironía está en que aquel hombre que controlaba cada mirada en la pantalla no pudo controlar el desenlace de su propia vida. Tras las revelaciones de Anthony Delon, el público volvió a enfrentar una realidad cruda: la fama no protege contra la soledad y el brillo no es suficiente para ocultar la descomposición de los lazos humanos. Muchos espectadores se sintieron defraudados. Esperaban un final digno para su ídolo, un funeral majestuoso, un documental conmovedor, una serie de homenajes elaborados. Pero lo único que recibieron fue el silencio helado de los medios tradicionales y el estruendo íntimo de una familia rota. Los críticos culturales comenzaron a revisar declaraciones polémicas que Delon había hecho en el pasado. Hubo épocas en las que fue cuestionado por sus opiniones políticas conservadoras, por comentarios considerados misóginos o discriminatorios. Algunos activistas incluso se preguntaron: ¿merece Delon ese estatus de leyenda intocable dentro de la cultura moderna francesa? Pero si todo se somete al juicio de la ética contemporánea, quizá perdamos algo esencial: la complejidad. Alain Delon no fue un ángel, nunca intentó serlo. Su vida fue un entretejido de luz y sombra, de cumbres y manchas, de belleza sobrenatural y verdades profundamente humanas. Y por eso mismo Delon sigue siendo una figura fascinante. Un año después de su fallecimiento, varios museos de cine comenzaron a organizar exposiciones especiales sobre el fenómeno Delon. Cines de París proyectaron nuevamente Le Samouraï, Plein Soleil, L'Eclipse, con un eslogan sencillo: «Vuelve Alain», cuando aún era símbolo, no víctima. Incluso las generaciones más jóvenes que no crecieron con Delon empezaron a interesarse por él. En TikTok, un clip donde Delon saca una pistola en Le Samouraï, acompañado del texto «Coolness never dies», superó los 5 millones de visualizaciones. Su eco resurge, pero esta vez no a través de escándalos o titulares, sino mediante una exploración genuina de su arte. Y sin embargo, en el rincón más oscuro de su legado cinematográfico, siguen abiertas varias preguntas sin respuesta. ¿Eligió realmente Alain Delon marcharse en silencio, o fue forzado a abandonar la vida en una soledad impuesta? Su último testamento, si realmente existe, ¿refleja el deseo sincero de un padre o es fruto de relaciones de poder opacas? ¿Y Anthony Delon, al revelar su verdad, ha encontrado finalmente la paz o simplemente se ha liberado de las cargas heredadas de su padre? Es probable que esas respuestas nunca lleguen con claridad. Como en tantas películas que protagonizó Delon, el final no siempre es una conclusión cerrada, sino un silencio que permanece. Alguien dijo una vez: si realmente eres famoso, la muerte no es una desaparición, es solo un corte de escena. Si eso es cierto, entonces Alain Delon, con toda su belleza, sus heridas, su misterio y sus contradicciones, tal vez aún habite en algún rincón de nuestra memoria colectiva como un papel inacabado que aún espera su última línea. Y después de todas las polémicas, los conflictos y los remordimientos, Alain Delon sigue siendo recordado como un símbolo insustituible. Pero detrás de ese resplandor se esconde algo a lo que quizás él nunca quiso que nadie se acercara: la soledad. Y más allá de todo, la historia de Alain Delon también nos interpela a todos. ¿Puede un ser humano que vivió entre el esplendor y la soledad ser comprendido en su totalidad? ¿Qué opinas tú sobre cómo vivió y cómo se fue Alain Delon? ¿Merece ser venerado sin reservas, o deberíamos verlo como alguien real, hermoso, contradictorio y lleno de cicatrices? Déjame tu opinión en los comentarios. De verdad quiero leerte, no como espectador, sino como alguien que, al igual que yo, mira hacia atrás, intentando entender un legado cultural, una persona de carne y hueso. Si este vídeo te ha hecho reflexionar, no olvides hacer clic en me gusta para apoyar el canal. Y si quieres seguir